hicimos una comparación entre el texto de la comisión de expertos con la propuesta final que fue entregada el 7 de noviembre, ¿no es cierto? Pero la comparación hay que explicar un poco cómo se hace, porque esto no es evidente. Y lo digo por la siguiente razón. Los artículos de la comisión de expertos cambiaron de lugar, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tener el mismo artículo que estaba en el artículo 5, el mismo texto, y el Consejo lo cambió al artículo 1. Entonces yo comparo artículo 1 con el artículo 1, son distintos, pero es porque cambió de lugar, no es porque cambió el texto, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es buscar el artículo correspondiente en todo el texto, porque Ya, hubo mucho cambio, ¿no es ya. cierto? Y esa salvedad es relevante tenerla, porque sobre todo el Estado Social de Derecho, que antes estaba arriba, lo bajaron, después lo subieron, Subió de nuevo. eso habría hecho el cambio. Entonces lo que nosotros encontramos es que entre el texto final y el de la comisión de expertos hay un 22,6% de los artículos que son idénticos. Significa palabra por palabra y coma. Yo saco una palabra, saco el quién, entonces ya no son idénticos. Aunque digan lo mismo, tengan la misma implicación jurídica, no son idénticos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ese es el porcentaje. Varía harto por capítulo. En el capítulo donde es más bajo, en el capítulo 8 y 10, ¿no es cierto? Y es más alto en el capítulo 1 y el capítulo 13. Ujú. Entonces, eso también demuestra que la intensidad de los temas y las diferencias por capítulo fueron relevantes, porque algunos capítulos fueron mucho más polémicos que otros. Ahora, la diferencia total te refieres a un veintitantos por ciento Sí, de, artículos idénticos, de artículos idénticos entre un texto y otro, veintitantos por ciento, ¿no? claro. Ya, Sí, exactamente. Y la otra salvedad que hay que hacer es que esto no considera los capítulos adicionales que se hicieron que no estaban en la comisión de expertos. Esto es solamente comparando los de la comisión de expertos. ok, ¿Te acuerdas? Porque después el Consejo agregó 2 capítulos más que no estaban. sí. Entonces, esa salvedad también hay que hacerla en la comparación, y nos han preguntado mucho al respecto. O sea, si tuviésemos que hacer proyectar un total, sería mucho más diferente o más amplio el porcentaje de diferencia si es que se consideraran los capítulos que se agregaron, además. Por supuesto, por supuesto. Ok, Porque entonces, eso es decir, esa pregunta es distinta, porque si yo digo cuántos son los artículos diferentes o nuevos, que la pregunta que nos hicimos nosotros es, comparando los mismos artículos, ¿cuáles son idénticos? ok. Ahora, en esos términos, ¿se sostiene a tu juicio la afirmación de decir que gran parte del texto de los expertos se recoge en el proyecto final? ¿Podríamos hacer ese enlace que se sostiene mucho hoy día en el debate? Es que cuando me dicen que gran parte, yo como economista pienso que es más de la mitad, y mis Ya. datos nos dicen que son más de la mitad. Entonces, me cuesta entender esa afirmación. Ahora, si uno dice, mira, los artículos más importantes, porque hay muchos artículos que no son tan importantes, ¿no es cierto? O que son menos importantes, puede ser que sí, ¿no es cierto? Pero si uno los mira todos así, no, nosotros no vemos esa, 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 esa gran coincidencia. Ahora, Perfecto. puede ser que en unos hayan cambiado solo 3 letras, ¿no es cierto? O 5 palabras, pero idénticos no son. Perfecto. Ahora, con respecto a estos grandes temas, ¿qué pasó con las modificaciones, por ejemplo, de estos artículos más polémicos? Hablo, por ejemplo, del cambio del qué por el quién, también tema de contribuciones. ¿Cómo pudieron visualizar esos temas que más hoy día trascienden en la discusión? Claro, hemos mirado la evolución de los textos, ¿no es cierto? El del quién y el qué, ¿no es cierto? Ojo que el proyecto de la comisión de expertos decía que se prohíbe la pena de muerte, ¿no es cierto? No decía nada más. Y Sí. después el Consejo propuso, ¿no es cierto?, la frase: la ley protege la vida de quien está por nacer y se prohíbe la pena de muerte, ¿no es cierto? Y eso es lo que se mantuvo. Pero toda esta discusión del qué por el qué no estaba, el qué es de una ley, ¿no es Ujú. cierto? Y por lo tanto, la diferencia con el Consejo es alta ahí, ¿no es cierto? Pero después no cambió una vez entre el Consejo y la Comisión de Expertos, no, hubo solamente un cambio, pero en este caso la comparación
aunque sea solo una palabra, dos palabras, no, nos aparece como cambio, ¿no? Ujú. Ahora, los otros temas que te menciono, por ejemplo, el tema de las contribuciones o migración, también responden a la misma lógica, ¿no? De cosas que no Claro, están mencionadas en un principio en el texto de los expertos y luego se adhieren, y ahí radica la diferencia. claro. Ahí radica la diferencia. Ahora, en el texto de la Comisión de Expertos sí está el derecho a la vida, entonces sí se puede comparar, ¿no es cierto? El texto era bien distinto. En el caso de las contribuciones, no, porque las contribuciones no estaban en el texto de la Comisión de Expertos. Entonces ahí esa comparación no se pudo hacer porque solo con respecto a los artículos que están en la Comisión de Expertos. Perfecto. Ahora, para cerrar este tema comparativo, qué otro asunto te parece relevante instalar o visualizar a la hora de hacer este tipo de análisis, ¿no? Claro, una cosa que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto?, ahora es ver ya, bueno, tenemos el texto final, cómo este se compara con la Constitución actual, Ya. ¿no es cierto? Y ver dónde están las coincidencias y las diferencias, porque al final del día la gente cuando vaya a votar el 17 de diciembre, ¿no es cierto?, va a decir, estoy comparando lo que me proponen con respecto a lo que hay. ¿Cómo decido? Y ahí estamos tratando de hacer el análisis, es bastante más complejo, porque aquí tú tienes que buscar, los artículos son distintos, está organizada de una manera distinta a la Constitución, entonces la búsqueda de artículos no es evidente cómo hacerla. Claro, y ahí también es interesante para poder sostener las afirmaciones que dicen que, o que plantean tanto de que esta propuesta es mejor o peor a la Constitución Claro, vigente, claro. más allá de que hayan cuestiones valorativas de por medio, pero ¿han tenido algunas conclusiones que pueda adelantar? ¿O todavía? No, ninguna todavía, estamos en eso. Ya, perfecto. Oye, ahora me gustaría hacer un poquito de proyección también. Ustedes para la elección pasada de consejero el 7 de mayo analizaron los votos a partir de una segmentación etaria y de género. ¿Qué datos relevantes podríamos mirar desde ahí para proyectar, por ejemplo, las estrategias de campaña? ¿Quiénes les van a hablar los del apruebo o quiénes van a convocar a votar en contra? Mira, nosotros de esa comparación que hice de la elección del 7 de mayo, nosotros tenemos un modelo que combina información de datos del padrón con los resultados por mesa y podemos caracterizar estos 6 grupos que dices tú, ¿no es cierto? Hombres, mujeres por tramo etario, menos 35, 35, 54 y más de 54. Y lo que se ve en esos resultados es que en la derecha y especialmente en el Partido Republicano le va mejor en los hombres que en las mujeres. Ya. ¿Ya? Tanto así que en los hombres entre 35 y 54 años, el 46% votó por el Partido Republicano. Es decir, uno de cada dos hombres en edad de trabajar de 35 a 54 años votó por el Partido Republicano. Este es su bastión fuerte. En cambio, en las mujeres es el bastión débil del Partido Republicano. Y yo me temo que es el desafío que tiene en este proceso también por todos los temas que han salido respecto a tu misma pregunta que mencionaste anteriormente, ¿no es cierto? Reemplazar el qué por el quién. Ujú. Y por lo tanto, y en el caso de las mujeres, el grupo más desfavorecido para ellos es el de mayores de 54 años. Ya. Entonces yo veo dos estrategias que pueden estar pasando. Uno, por parte de republicano, tratar de mantener el voto hombre que es tan relevante, ¿no es cierto? Y dos, el recapturar o mejorar o reencantar a las mujeres, que es su punto débil. Perfecto. Y desde el lado del oficialismo, el contrario. Su fuerte son las mujeres y su debilidad son los hombres. Perfecto. Ahora, si con la última encuesta que tenemos en mano, que es la Criteria que salió ayer o antes de ayer, muestra que, por ejemplo, el porcentaje de indeciso aumentó 4 puntos, está en unos 38%. ¿Cómo leer ese porcentaje de indeciso y cómo han visto también la evolución que ha marcado las encuestas de manera sostenida hasta ahora, esta leve alza paulatina de la favor? ¿Podría pegar Mm. un salto o no en esta recta final de campaña de 5 semanas que tenemos por delante? ¿Cómo ven ese tipo de detalles? Un 15% de los chilenos no votaron, ¿no es cierto? Y si yo sumo votos nulos y blancos, fue un 18,5. Yo sumo esos dos grupos, ¿cuánto me da? 32,5. ¿Sí o no? Mm. Por lo tanto, si yo miro una encuesta,
los no sabe, no responde, no lo sé, no lo tengo claro, debería sumar más o menos un 32%, que es más o menos lo que está mostrando la encuesta Criteria. Subió de 34 a 38, que me llama la atención, pero está en el orden de magnitud. Eso asume que los nulos y blancos van a ser importantes. Ujú. ¿No es cierto? Que no sabemos. Uno piensa que una opción con dos preferencias, la gente, ¿cómo se llama? Va a decidirse por una, porque es más fácil decidirse por una que decidirse por 15 partidos. Ujú. Entonces, yo no descarto el escenario en que los nulos y blancos jueguen un papel igual de importante que en el plebiscito salida 2. La gente no entiende la diferencia de este proyecto, de este consejo con el anterior, no está ni ahí, no ve que esto le vaya a solucionar el problema a su día. Entonces, puede haber mucho desencanto en nulos y blancos. Yo creo que la participación va a ser muy parecida, quizá un poco más baja, por el mes en el año, ¿no es cierto? Víspera, Navidad, la gente va a estar en otra. Ujú. Ahora, ¿ves posible que nos acerquemos más fidedignamente a los pocos días antes del plebiscito, que esto se defina finalmente en los últimos 10 días, la incidencia real que puedan tener las campañas electorales? ¿Cómo ves ese escenario también? Porque claro, ahora tenemos un margen bastante amplio entre ambas opciones, entre el a favor y el en contra, pero si esto se puede estrechar rápidamente o no, también es una duda, ¿no? Finalmente, ¿con qué porcentaje de Sí. diferencia este plebiscito? Claro, perdón, los nulos y blancos fueron para la elección del 5 de mayo, no el plebiscito. Ya, Entonces, perfecto. con respecto al 5 de mayo, perdón, 7 de mayo hubo un 18% nulo y blanco, y la gran pregunta que uno se hace es si ese grupo se va a mantener o no se va a mantener ahora como nulo y blanco. Yo creo que la gente se va a sumar a la campaña, se va a enterar que tiene que ir a votar la última semana. No creo que antes. No, Así del límite. no hay, sí, porque yo no siento que haya ambiente campaña. Uno siente el ambiente campaña. Hay modo electoral cuando uno ve y conversa con la gente, ¿no es cierto? Y yo siento que hoy día la gente está en otra. Eh, Ahora, la franja y todo eso, la campaña parte creo que mañana, creo que parte el sábado o el viernes, no sé. Eh, y eso va a empezar a calentar los motores, va a haber mucho menos gráfica en las calles y la gente le va a costar entender que estamos en un periodo de elecciones y por lo tanto yo creo que recién 2 semanas antes, una semana antes, va a ser el momento que la gente ya se va a enchufar. Chuta, ¿qué hago? Le pregunto a mis amigos, veo ya, ok, tengo que ir a votar, esto es lo que voy a votar. Ujú. Ahora, como última pregunta, ¿qué tan probable es que, o en términos comparativos, cuánta gente se abstuvo de ir a votar a pesar del voto obligatorio? ¿Puede pesar más el desinterés o la desconexión, distancia que existe con el proceso, o nos vamos a mantener en los mismos números? El factor voto Yo obligatorio. creo, yo creo que vamos a mantener los mismos números. Cervel dijo que ya le pasó a los juzgados de policía local 2 millones de multa y que ellos van a empezar a aplicarla en algún minuto. Entonces yo creo que la multa es un desincentivo y sobre todo ahora en que la situación económica es más precaria, ¿no es cierto? La gente está más preocupada al bolsillo, entonces le va a importar más evitarse la multa que la molestia que la molestia de ir a votar en el fondo. Eh, yo creo que nos vamos a mantener más y quizá un poquito menos porque por lo que te decías antes, no hay tanto interés y va a depender de la campaña también motivar a la gente, Ujú. que la Cristóbal, gente se levante a votar. ujú. Perfecto. Y ahora para cerrar, cosas sobre las cuales a tu juicio hay que poner atención en este tiempo de campaña, semanas de campaña que puedan marcar la diferencia. El foco hay que ponerse en el relato. ¿Por qué tengo que votar a favor? Ujú. ¿No es cierto? Eso por el lado de la oposición, ¿no es cierto? Y en el oficialismo, ¿por qué tengo que votar en contra? ¿Cuál es el relato? ¿Cuáles son las tres cosas que me irían a hacer llevar el en contra y cuáles son las tres cosas que me irían a hacer llevar al favor? Esas hoy día no las sabemos cuáles son. Ujú. No se han explicitado de manera nítida y la opinión pública quizás por eso también está un poco más escéptica. Y yo creo que la franja y cómo eso se traduce después en los mensajes va a ser clave para entender si se va a mover o no se va a mover la aguja de aquí al 17 de diciembre. Los líderes de opinión afectan a la élite, pero la gente
se informa a los amigos, las noticias que ve, lo que le dice el tal. Puede ser que sea la bajada después de lo que dijo algún líder, pero los comentarios de los amigos y de las redes y de los grupos de WhatsApp y Facebook tienen más influencia porque es alguien que yo conozco, al cual le creo, que de un líder político que tengo mis dudas si está representando mis intereses o no, sobre todo en el descrédito de la política en que estamos hoy día. Entonces yo siento que hoy día tus redes familiares, para términos políticos, importan más que antes.